de que acepté, pero no tenía audio, entonces ahorita ya por lo menos creo que ya me escuchan. Muchas gracias. Vamos a dar un par de minutos en lo que se juntan, en lo que se adhieren más compañeros y comenzamos la clase. Buen día, muchos saludos. Mira, jóvenes, les comento. Notas, les voy a ser muy sincero, todavía no he terminado de revisarlas. Tuve un mes de diciembre bastante complicado. Tuve un luto familiar, me imagino que todos se enteraron de esa situación. Entonces, les soy muy sincero, todavía no me he sentado. Yo espero el día de hoy y en este par de días ponerme al día con el tema de las notas para que ustedes las puedan tener. Entonces, sí les ruego su comprensión. El día de hoy voy a darles las respuestas de cuáles son las respuestas del examen. Les comento, en el examen se trabajaron dos variantes, o sea que habían dos exámenes diferentes. Así que sí, espero que obviamente se hayan puesto a leer bien su examen y se hayan dado cuenta de que sus respuestas vayan acordes a lo que realmente debe de ser. Toda la parte teórica sí era la misma en cuestión del examen, ¿no? Me están preguntando si estaba hablando. No estaba hablando, jóvenes. Ricardo Yash, sí, aquí estamos. Vamos a ver, perdón. Sí, no. Bueno, pero ahorita ya me escuchan, ¿verdad, jóvenes? Como lo estaba confirmando. Sí, no estaba hablando, estaba ahí revisando algunas situaciones, por eso ahorita estoy comenzando. Entonces les decía, ya fueron dos variantes, toda la parte teórica es la misma. ¿Okay? Por cierto, la parte teórica valía 20 puntos, ¿no? La primera, una de las preguntas, no la primera, porque recordemos que siempre que uno configura un examen, se hace de una forma aleatoria, entonces no necesariamente esa es la pregunta, pero una de las preguntas era disciplina encargada de sistematizar procedimientos para descubrir nuevos conocimientos de investigación científica. Era la respuesta. La pregunta 2, razonamiento científico que parte de hechos o fenómenos particulares para llegar a principios o leyes generales, era el inductivo. La respuesta. Consiste en una formulación de pasos a seguir a la hora de aplicar el método empírico analítico aparte de la forma convencional, el ciclo de la investigación científica. Nivel de la pirámide de conocimiento que consiste en la evaluación e internacionalización del conocimiento, sabiduría. Es el análisis estadístico más utilizado para determinar cuál es el mejor tratamiento en resultados de investigación bajo el diseño experimental, pruebas múltiples de medias. Es la parte central de la unidad experimental que se utiliza para fines de toma de datos experimentales, parcelaneta. Es la representación simbólica y simplificada de los principales factores que influyen en la determinación del efecto de los tratamientos, modelo estadístico. Es el factor que nosotros cambiamos o cuyo cambio se puede controlar. Es el factor que el investigador controla para poder aceptar la hipótesis. Es la causa, variable independiente. Se refiere a todas las variaciones observables y no observables que se presentan en el experimento, es variabilidad. Y son las distintas modalidades o variaciones que se le asignan a un factor para comprobar un experimento, sería tratamiento. Esa era la primera pregunta, valía un punto cada una, ahí serían 10 puntos. Luego teníamos la segunda serie que vale 10 puntos, eran 5 preguntas de falso y verdadero, 2 puntos cada una, y ahí tienen ustedes los 10 puntos de esa serie. La primera o una de las preguntas era: ¿la experimentación agrícola está basada en la realización de experimentos que permitan reproducir los hechos lo más parecido posible a las condiciones naturales en las cuales suceden? Efectivamente, así es, entonces es verdadero. El error experimental está asociado a la selección del diseño experimental, el número de repeticiones, al tamaño y a la forma de unidad experimental. Verdadero. En todas las investigaciones agrícolas, el tamaño de la unidad experimental es igual al tamaño de la observacional. Eso es falso, recordemos que no todo el tiempo es así, ¿verdad? En un diseño de bloques al azar, las unidades experimentales se colocan perpendiculares a la gradiente de variabilidad y los bloques paralelos a ellas. Falso, porque recuerden que eso es al revés. Las unidades experimentales se colocan paralelas y los bloques se colocan perpendiculares.
Y con un nivel de significancia del 5% puede no rechazarse la hipótesis nula, pero con un nivel de significancia del 1% sí puede rechazarse la hipótesis, la misma hipótesis. Eso es falso. Una vez ya esté rechazado de una forma, se rechaza de la otra, pero depende mucho del nivel de significancia. Entonces tendríamos 3 falsas, 2 verdaderas en el de falso y verdadero, y ahí tendríamos 2 puntos cada una, 10 puntos, más los 10 puntos de arriba son 20 puntos de teoría. Que se le dedicaron todo el tiempo a la teoría, la verdad es que no representaba mucho. Ahora dice, en forma ordenada, responda a lo que se le solicita, dejando constancia de los procedimientos. Estamos hablando de la tercera serie, 30 puntos, ahí ya llevamos 50. Entonces dice, en el área de hortalizas se le solicita a usted que realice una investigación agrícola abarcando todos los pasos que esta conlleva. Y le piden que evalúe la aplicación de productos químicos para el control de trips en el cultivo de tomate, tomando en cuenta el no aplicar producto y también aplicando los siguientes productos. La primera variante tenía 1, 2, 3, 4, 5 productos que se iban a aplicar, ¿sí? Que eran Furadán, forma de aplicación al suelo, Erisec, forma de aplicación foliar, Mesurol, forma de aplicación foliar, Nuban, forma de aplicación foliar, Espinosad, forma de aplicación foliar, y el no aplicar. Eso quiere decir que, bueno, continuamos. Dice, la variable de respuesta a medir es el número de trips vivos por unidad experimental. El terreno en donde se desarrolla el experimento cuenta con una serie de factores climáticos característicos de la región, como temperatura media de 21 grados Celsius, humedad relativa del 84%, precipitación de 1.450 milímetros anuales y con una pendiente de este a oeste del 4%. Con los datos proporcionados en el espacio correspondiente, realice lo siguiente. Primero, aplicación de productos químicos para el control de trips. O sea, dice, el primero, es determine el o los factores de la investigación. Solo había un factor y el factor que se estaba estudiando era aplicación de productos químicos para el control de trips. Entonces, conforme les vaya leyendo, si alguien tiene alguna duda, de hecho, esto se los voy a proyectar ahorita. Esa es la primera, la clave 1, ¿no? Sí. Entonces, el diseño, el factor era aplicación de productos químicos para el control de trips. Ese era el factor. ¿Sí? Diseño, utilizar bloques al azar, porque solo estamos hablando de una gradiente que es la pendiente y los demás son factores característicos de la región. ¿Cuál es el modelo estadístico a utilizar? Pues obviamente dice el número de trips vivos depende de la media general, del efecto de los 5 productos químicos, del efecto de los 4 bloques y del error experimental asociado a las 20 unidades experimentales bajo los supuestos del modelo del muestreo ideal. Los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales, con esperanza cero y varianza constante. Si ustedes se recuerdan, es necesario que este modelo que tenemos acá lo vayamos contextualizando. ¿Cuáles son los tratamientos? Tenemos tratamiento 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué? Porque también se debería incluir como tratamiento el no aplicar, que es el testigo. Entonces, proceso de aleatorización, tendríamos 4 repeticiones y 6 tratamientos. Estamos hablando de 24 unidades experimentales. ¿Cómo se hace el diseño de campo? Pues obviamente aquí tenemos ya los bloques, ¿verdad? Si teníamos una pendiente que iba de este a oeste, entonces en este sentido tenemos que los 4 bloques que vamos a tener, las 4 repeticiones, tenían que ser perpendiculares a esta gradiente, que por cierto, no sé cómo ustedes lo hayan colocado. Una vez me hayan identificado cuál es el norte, no hay ningún problema, porque yo ya voy a entender que es este a oeste. Si no me colocaron el norte, yo no sé para dónde va el este y oeste, porque no tendría sentido. Ustedes creo que ya llevaron topografía, entonces saben perfectamente eso. Y luego se aleatorizan los 6 tratamientos. ¿Por qué? Porque había que dividir cada bloque en 6, que es el número de repeticiones y no se puede, el número de tratamientos. Y no se puede repetir en un bloque un tratamiento, ¿verdad? Solo tiene que aparecer una vez. Y así es como tendría que ser el croquis de campo. No sé, ¿alguna duda, jóvenes, con esta primera parte? ¿O con esta serie?
Y solo una duda. Dime. Por ejemplo, la pendiente del 4% afectaba, es que, no sé, yo supondría que en cualquier lugar hay una pendiente, pero afectaría si fuera mayor. Eso no lo tenés que, vos, digamos, no lo tenés que asumir. Eso te lo tiene que decir el experimento. Para eso ustedes utilizan grado de libertad, para poder ver si aplica o no. Si ustedes se recuerdan, yo fui muy claro en decirles, no importa que lo hagan en bloques, aunque no afecte la gradiente. Pero si la gradiente afectaba y ustedes lo hicieron completamente al azar, entonces ahí sí hay problema. Por eso aquí uno no tiene que asumir. Yo no tengo que asumir si afecta o no afecta la gradiente. Hay una gradiente. Identifico esa gradiente, utilizo este diseño. ¿Por qué? Porque utilizar el diseño, repito, a mí me permite poder darme cuenta si realmente esa gradiente que yo tengo identificada, pues afecta o no afecta. Si vos lo asumís a priori, entonces desde ahí ya estás sesgando tu investigación. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes, o alguna otra observación? Primero, solamente una duda con la repetición del ejercicio. Fíjate que a mí me salieron 3 repeticiones. No sé si... Tal vez yo estoy mal con las cuentas. Son 6. Lo que pasa que, vamos a ver, son 6 tratamientos, ¿no? Sí, son 6 tratamientos. Sí. Y la fórmula, ¿cuál es la fórmula? Es 2 es igual a T-1 por R-1. Muy bien, déjame que utilicemos el Jamboard y vemos. Como te digo, puede que me haya equivocado con los cálculos, no sé. Sí, creo que me salió el resultado 2.6, entonces lo aproximé a 3. Ok, ahorita vamos a ver cómo se hace el dato para poder ver si estoy mal yo o te equivocaste en algún paso, que también puede ser, ¿no? Ok. Veamos, para empezar, la fórmula es, si no estoy mal, T menos 1, ¿sí? Por R menos 1, así es. Igual a 2. Corríjanme, ¿así es, jóvenes? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Cuántos tratamientos teníamos? Eran 6. 6 para uno y para la otra variante eran 5, ¿no? Entonces, 6 menos 1 por R menos 1 es igual a 12. 6 menos 1, 5, ¿no? 5 por R menos 1 es igual a 12. 5 por R es 5R. Y 5 por menos 5 me da menos 5. 5 por menos 1, perdón. Menos 5 es igual a 2. 5R es igual a 12 más 5, ¿verdad? Por lo que R es igual a 17 dividido 5. ¿Cuánto les da eso, jóvenes? 3.4. Esto aproximadamente igual a 4. El compañero me preguntó. Sí, fui ingeniero. Entonces hay que tener cuidado con un despeje tan sencillo. Entonces, son 4 repeticiones. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien.
Ahí estaremos. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Ok. Vaya, hagámoslo de una vez para la siguiente variante, porque la siguiente variante era exactamente lo mismo, solo que lo que no tenía, con lo que estaba la variante 2, no eran, veamos, aquí tenía 5 aplicaciones más no aplicar 6. La otra variante eran 4 aplicaciones más no aplicar, quedaba 5. ¿Sí? Entonces, en total me daban 5 tratamientos. Más al utilizar el testigo, más el no aplicar, ¿verdad? Entonces, la otra variante, vamos a ver ahorita. Vamos a ir borrando. Acá no era 5. Vamos a ir variando esta parte. Que creo que al final daba lo mismo. Entonces, veamos, serían acá 5, ¿no? Aquí tendría que ser 4. 4R menos 4. 12 más 4. 12 más 4 serían 16, dividido entre el 4. Por lo tanto, acá lo que nos tenía que dar eran 4 exactos. Y eran 4 repeticiones, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿cuántas unidades experimentales, jóvenes? En este caso, si tenemos 4 repeticiones, ¿cuántas unidades experimentales tenemos que tener? 20. 20, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos 4 repeticiones, que serían 4 bloques por, en este caso, 5 tratamientos que estábamos trabajando, y tendríamos 20 unidades experimentales. Y en el anterior, en la variante 1, tendríamos de unidades experimentales. ¿Cuántas eran en el anterior, jóvenes? Teníamos 4 repeticiones y teníamos 6 tratamientos. Teníamos en el anterior 6 por 4, 24 unidades experimentales. ¿Sí? Y así es como tendríamos la respuesta nosotros. Y pues obviamente todos los tratamientos los tenía que distribuir, tenía que marcar cuál era el norte, cómo es que estaba distribuido, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y así quedaba. ¿Alguna otra duda? Repito, 2 variantes. La primera tenía 6 tratamientos y la segunda variante tenía, no, al revés. Bueno, no importa. Una variante tenía 6 tratamientos y la otra variante tenía 5 tratamientos. Era lo único que valía. De todo lo demás era igual. Era bloques. Les repito, no hay que asumir las cosas en una investigación. Yo no puedo venir y decir, esto no. Como investigador uno debe de venir y que sea la misma, los mismos datos o las mismas variables respuestas las que me digan a mí si hay influencia o no hay influencia de la gradiente de variabilidad. ¿Sí? ¿Dudas, jóvenes? No. Ok. Muy bien. Decía, esta valía 50 puntos. Los siguientes datos se refieren a la producción de leche durante un mes de experimento de vacas Holstein altas productoras, las cuales fueron alimentadas con una dieta en la cual se varió la cantidad de niacina.
0, 4, 8, 12 y 16 gramos por kilogramo de materia seca. Los animales fueron organizados por edades, teniendo la misma condición corporal todas las vacas al inicio del experimento. A todos los corrales se les brindaron condiciones homogéneas. Cada unidad experimental contó con 2 animales y se desea conocer la producción total que se tiene en base a los tratamientos aplicados. Aquí esta era la única variación, miren jóvenes, que se tenía entre una variante y la otra. Que en esta se buscaba la producción total. ¿Sí? Aquí lo tenemos, ¿no? Producción total. En la otra variante era la producción promedio. Entonces, desde ahí, en la variable respuesta, yo tenía que buscar cómo iba a trabajar mis datos. Si acá me están diciendo la producción total, entonces yo tengo que sumar la producción de las 2 vacas. ¿Sí? Y los valores que yo aquí voy a utilizar van a ser los totales. Si a mí me estaban diciendo la producción por vaca o la producción promedio, que era la otra variable, entonces acá yo tenía que sacar el promedio. ¿De acuerdo? Y esa era la única variación. De ahí todo lo demás se trabajaba de la misma forma. Pero obviamente esa única variación a mí me hacía variar los resultados definitivos. El resultado final quizás no, pero por lo menos los resultados con los que debo trabajar, sí. Ahora, ¿alguien me puede decir, jóvenes, qué diseño utilizaron o qué diseño se utilizaba acá? Pregunto. Bloques al azar, ingenieros. A ver, bloques por qué. Pregunto, ¿bloques por qué? Porque ahí mencionaba que fueron organizados por edades. Efectivamente, el diseño era de bloques al azar. Y no necesariamente, recordemos que en un experimento de animales, como se lo dije en varias ocasiones, pues obviamente tengo que tener yo un perpendicular a la gradiente o paralelo a la gradiente, ¿verdad? Porque alguien va a decir, bueno, pero miren, si teníamos bloques por aquí, el corral 1 y el corral 1 se repetían, o aquí el corral 2 y el corral 2 se repetían, entonces, no, esto era completamente al azar, no es así, jóvenes. Recordemos que cuando estamos hablando de animales, un bloque puede ir colocado como sea, porque no hay forma de cómo orientar al animal, entonces era bloques al azar, porque los dividíamos por edades. ¿Sí? Muy bien. En ese sentido, al tener esto y al trabajar acá, que en este caso me pedían producción total, vamos, ahora bien dice, con información proporcionada realiza el análisis respectivo con un 90% de confianza. Les voy a, lo que les quiero, ahora les voy a proyectar es algo bien interesante. Cómo resolverlo por medio de Infostat. Esa es una de las ideas, por lo menos para que empecemos a ver cómo se utiliza Infostat actualmente. Pero bueno, dice, definir el modelo, ¿sí? La producción total depende de la media general, del efecto de las 5 dietas, del efecto de los 5 bloques, edades, y del error experimental asociado a las 25 unidades experimentales, bajo los supuestos del modelo de muestreo ideal. Los términos de error asociados a cada una de las observaciones se suponen independientemente distribuidos, normales con esperanza cero y varianza constante. ¿Cuál era el diseño a utilizar? Bloques al azar. ¿Cuáles son las hipótesis estadísticas? Todas las dietas son iguales, al menos una dieta es diferente. Los cálculos, este cuadro que estamos acá lo vamos a obtener ahorita en Infostat. ¿Sí? Obtener el coeficiente de variación era 18.54%. Emita las decisiones, conclusiones, recomendaciones y observaciones que usted considere pertinentes. La decisión con un nivel de significancia del 10%, se rechaza la hipótesis nueva para las dietas suministradas. Conclusión, por lo menos una dieta es diferente y no existe efecto bloque. El coeficiente de variación se encuentra en el rango permitido. O sea, tenían que concluir ustedes en función de esos valores. Recomendación, realizar una prueba múltiple de medias para determinar cuáles son las dietas suministradas son las mejores. Y las observaciones por no existir efecto bloque en relación a las edades se pudo haber utilizado el diseño experimental completamente al azar. Pero me lo está diciendo el experimento. Y acá vean la prueba Tukey, me quedaba así. Ahora bien,
Ojo, me quedaba así si yo trabajaba con un 10% de significancia. Lastimosamente, fíjense, jóvenes, que, y ojo, la media acá tiene que ser de totales, ¿no? Lastimosamente uno, y yo sí quisiera que eso se lo quitaran ustedes de la mente, más en la era tecnológica en la que nos encontramos. Como yo no les había dado la tabla de 2K del 10%, entonces no pudieron trabajar algunos, ¿no? Así de simple. No nos dio esa tabla, no podemos trabajar. La verdad es que es un poco triste escuchar algo así, más viniendo de Encas, ¿sí? Porque con el internet, miren, jóvenes, la tabla la pudieron haber encontrado ahí, ¿sí? Porque miren, el internet lo tenían a la mano, pues, tenían las diapositivas a la mano, todo a la mano. Perder un examen así como este, tan sencillo, teniendo todas las herramientas disponibles, la verdad es que eso sería terrible. Yo espero que no, ¿verdad? Muy calificado, como les digo. Voy a empezar el día de hoy a seguir, perdón. Porque solo la parte teórica realizada, pero la parte teórica me fue re bien, pues, obviamente. Entonces, sería triste, sinceramente. Yo dije, bueno, ok, no hay problema, no les di la tabla, entonces, lastimosamente, estamos acostumbrados a que todo hay que darlo como para poder obtenerlo, ¿no? Ahí era sencillo encontrar la tabla de 2K para el 10%, jóvenes. ¿Sí? Pero bueno, si alguien no lo hizo así, se los digo porque al 5% esto me quedaba diferente. Todos me salían iguales. ¿Sí? Al 10%, como se pedía que se trabajara arriba, pues obviamente sí había diferencia. Pero acá, como algunos no tenían la tabla del 10%, pues, y si alguien la buscó y utilizó esa tabla, pues enhorabuena. ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces el resultado, la respuesta final de la prueba múltiple de medias quedaba así. E, D, C, B eran iguales y A era diferente. En totales. Entonces, conclusión, aquí dice con un 10% de significancia se concluye que los mejores tratamientos son E, porque son 16 gramos por kilogramo de materia seca, B, que son 12 gramos por kilogramo de materia seca, C, 8 gramos por kilogramo de materia seca y B, 4 gramos por kilogramo de materia seca. Quiere decir que, y estadísticamente hablando, independientemente de cuánto se agregue, pues son iguales, pero ojo, aquí es donde ya empieza a jugar un poco el criterio técnico. Porque miren, de 1058 a 820 hay diferencia. Bastante, de hecho. Entonces, estamos hablando de ¿qué? 800, 900, 1000, son 238. Si aquí estamos hablando de litros, es un montón, pues. Entonces, ahí hay que ir viendo, pero en la estadística uno tiene que ser cerrado. O sea, esos son iguales y este es diferente a este. Hasta ahí. Entonces, y así era como quedaba el 10%. Pero al 5%, si alguien lo hizo al 5%, está bien. Al 5% le daba a todos iguales y quedaba todo en nada. Pero obviamente el procedimiento sí lo voy a verificar. ¿Alguna duda con esta parte, jóvenes? ¿Algún comentario? Solo les voy a proyectar la otra variante. Que como les digo, esa variante era exactamente la misma y de hecho las respuestas pues son parecidas. La diferencia es cómo es que ustedes obtienen los valores. Ahorita les voy a proyectar la prueba múltiple de medias. Desde ahí todo lo demás va a ser igual. Pero ojo, si no me trabajaron bien, no se pudieron dar cuenta de cuáles eran totales, ¿no? Cuáles eran promedios. Desde ahí ya hay problema, ¿no? Ahí estamos. La otra variante era esta, ¿verdad? La media era diferente porque aquí estamos hablando ya de promedios. 529, 447, 427, 410, 381. Pero igual las respuestas o las literales eran las mismas. ¿De acuerdo? Pero ojo, no siempre va a salir igual. O sea, tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque mi promedio puede variar. Entonces, o mi promedio me puede hacer variar. Por eso tienen que tener ustedes bastante cuidado cómo es que van a estar trabajando. Muy bien, jóvenes, ¿alguna duda? ¿Algún comentario con este tema?
Tengo un reglamento, yo tengo que cumplir con pues, solucionarles a ustedes el examen. Pero ahora vamos a hacer algo interesante. Voy a aprovechar la resolución del examen para que ustedes, pues obviamente, puedan ver cómo es que se obtienen los resultados ya utilizando un programa. ¿Sí? Entonces, aquí estamos. Jóvenes, es por eso les decía, si alguien se auxilió de un Excel para poder hacerlo, no había ningún problema con esa parte. ¿Sí? Por ejemplo, acá, esto no lo tienen que hacer ustedes, eso lo tienen que hacer ustedes a mano, porque esa era la intención. Pero yo para poder ordenarlo y para poder utilizar Infostat, yo tuve que ordenar acá en bloques, cada uno de los bloques, los tratamientos que estos tienen, ¿no? A, B, C, D, E. ¿Sí? A, B, C, D, E y así. Y acá, los totales. Miren, solo que acá lo tengo como lo tengo formulado. Entonces, a mí me interesaba saber el bloque 1, el tratamiento A, ¿cuál era la sumatoria de eso? Entonces, 370 más 380 a mí me da 750. Y así es como vamos obteniendo los valores de cada uno. Yo acá lo tengo en colores porque obviamente quería saber cuántos valores iba a tener yo. En el celeste, por ejemplo, tengo 1, tengo 2, 3, 4 y 5 valores, ¿verdad? En verde tengo 1, 2, 3, 4 y 5 valores. En amarillo 1, 2, 3, 4 y 5 valores. Color menor creo que es este. 1, 2, 3, 4 y 5 valores. A mí me interesaba saber cuáles eran esos valores que coincidían con los tratamientos que tenemos acá. Vean. El corral 2 tenía esos valores y así iba haciendo yo las sumatorias. O sea que acá ustedes tienen que trabajar con sumatorias porque estábamos hablando de totales. Esto no se preocupen, si no lo hicieron no hay problema porque eso no se los expliqué yo. Ustedes lo tenían que hacer a mano, que era la parte principal. Yo lo tengo acá, de hecho lo voy a poner acá en una vez tratando producción total, que es lo que estamos trabajando. Voy a venir y voy a tomar estos valores. Voy a dejar de proyectar. Yo no sé si ya todos bajaron Infostat. Yo espero que sí. Si no, pues obviamente Infostat no lo vamos a empezar a usar hoy. Hoy les voy a explicar yo algunas cuestiones básicas de Infostat. Pero Infostat lo vamos a empezar a trabajar ya de lleno la siguiente semana. Entonces, no la siguiente semana, esta semana, el día miércoles que tenemos clases. ¿Sí se ve lo que estoy proyectando, jóvenes? No, Inge. No, Inge. ¿No se ve? No, Inge. Yo creo que no me está dejando porque no es ventana. Voy a ver si proyecto una pestañita. Interesante, no me está dejando. Vamos a ver. Ahí estamos. Ok. Voy a proyectar todo. Ahí sí ya se ve la pantalla de Infostat, ¿verdad?
¿Sí lo vemos, jóvenes? Sí, se ve, Inge. ¿Sí? Ok, veamos. Esto es Infostat, miren. Infostat tiene archivo, edición, datos, resultados, estadísticas, gráficos, ventanas, aplicaciones, ayuda. De hecho, acá en ayuda, para quienes les gusta pues, explorar un poco más la información que se les da, aquí en ayuda pueden encontrar ustedes el manual, miren. Vamos a verlo. Y ese manual tiene mucha información que a ustedes les puede decir cómo. Si alguien se quiere adelantar, pues excelente, ¿no? Creo que no les va, yo creo que sí les aparece porque es toda la ventana la que estoy compartiendo. Sí les aparece el manual, ¿verdad? Que está Sí. de Infostat, ¿sí? ¿Sí? Disculpen que les pregunte tanto, jóvenes, pero es que al final, como les he dicho, uno está de este lado, uno no sabe si realmente se visualiza o no lo que uno quiere. Entonces, este es el manual, miren, aquí hay bastante información, el prólogo, índice de contenidos, manejo de datos, estadísticas, tiene estadística descriptiva, estimadores de características poblacionales, tamaño muestral, inferencia de unidades poblaciones, análisis de la varianza, miren, para los distintos diseños, completamente aleatorizado, bloques, cuadrado latino, diseños con la estructura factorial de tratamientos, con estructura unidad de tratamientos, parcelas divididas, subdivididas, comparaciones múltiples, contrastes, supuestos, análisis de covarianza, análisis de varianza no paramétrica. Miren, tenemos a Kruskal-Wallis, tenemos a Friedman, ¿sí? Análisis de regresión lineal, modelos, validación, regresión, variables DOMI, y toda esta información ustedes la pueden obtener por medio de este programa. Análisis multivariado, series de tiempo, gráficos, aplicaciones y todo. Pues ahí tienen ustedes ese manual para quien quiera leer un poco más. Ahora bien, nos vamos a ir, voy a tomar los datos, voy a generar una nueva tabla. En esta tabla yo voy a venir y voy a darle pegar, incluyendo nombre de columnas. Ahorita no lo copien porque obviamente esto lo vamos a hacer despacio después. Aquí lo que yo estoy haciendo es trasladando los valores que yo tenía en mi Excel, si ustedes se recuerdan que eran estos, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de producción total. Entonces, yo los estaba acá colocando para poder hacer el análisis. Luego de tener toda mi información que aquí está, miren. De hecho, si ustedes marcan esta parte, aquí ya les da una estadística básica. Les dice cuántos datos tienen. Tienen 25 datos. ¿Qué suma me da a mí? El total de esos datos es 21.956. La media 878.2. La desviación estándar, miren, son 177. El valor mínimo es 549, el valor máximo es 1250. Tenemos el percentil al 5%, que es 567, y el percentil al 95%, que es 1170. Entonces, de entrada a mí ya me está dando una serie de datos o una estadística básica de la información que yo estoy colocando. Aquí me aparece el registro 25 por 3, quiere decir que tengo 25 datos por 3 fuentes de variabilidad que tenemos acá. Tenemos bloque, tenemos tratamientos y tenemos la producción total, que en este caso sería mi variable respuesta. Y pues son valores, aquí dice real, aquí me dice el tipo de valor, y este es un tipo de valor real. Tengo que tener mucho cuidado con los tipos de valores, porque dependiendo del tipo de valor, si no es el valor, si no está bien configurado ese tipo de valor, no me lo va a aceptar Infostat. Entonces, ahorita, como les digo, estoy aprovechando para que ustedes tengan un acercamiento. Acá tenemos cómo guardar esta tabla. Tenemos en este caso cómo exportar la tabla. Tenemos acá, aquí copiamos los valores si nosotros queremos de acá. ¿Ve? Aquí pegamos los valores también. Aquí imprimimos los valores. Pues acá vamos el tipo de letra, el tamaño de la letra, se aumenta o se disminuye. Aquí tenemos el número de decimales que se quieren utilizar. Aquí las alineaciones respectivas, aquí algún tipo de coloración que se quiera dar, si yo quiero insertar filas, si yo quiero eliminar filas, si yo quiero insertar columnas, eliminar columnas, o agregar o eliminar, o en este caso, usar variables, ordenar, renombrar,
Aquí nosotros tenemos la parte de los casos seleccionados. Por ejemplo, si ustedes analizan sus datos y encuentran datos atípicos, como dicen los denominados outliers, que son datos que son demasiado o que están fuera del contexto de lo que yo estoy investigando, yo puedo venir y dar doble clic acá, miren, y, es acá, doble clic, y cuando me aparece esto, entre paréntesis, quiere decir, y con esta coloración quiere decir que ese dato está desactivado, o sea, no lo va a utilizar Infostat. ¿Por qué? Porque está fuera del lugar, entonces yo puedo darme cuenta si realmente ese valor me está ayudando, me está perjudicando en mi análisis de datos. Entonces es simple, lo marco y no. Si lo quiero volver a utilizar, le doy doble clic y lo vuelvo ahí ya lo desmarco y ya Infostat ya lo utiliza. Si ustedes lo tienen ahí, y si se dan cuenta acá, lo desactivé, ¿Cuántos datos me está dando ahora Infostat? 24 datos. La suma es diferente, la media igual. Miren la desviación estándar, mínimo, máximo, los percentiles. ¿Por qué? Porque yo desactivé. Si yo desactivo otro valor como entonces ya la estadística me varía. Miren, ya me está tomando 23 datos. O sea que Infostat me lo desactiva automáticamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pero ahorita sí nos interesa porque son todos los valores. Al tener esto, entonces es bien sencillo. Ahorita, como les repito, jóvenes, no tengan pena, eso se los voy a ir explicando poco a poco en la próxima clase, que es el día miércoles. Que para el día miércoles, por favor, ya necesito que tengan instalado Infostat a más tardar en su computador. Venimos nosotros y nos vamos a estadísticas. En estadísticas nos vamos a análisis de varianza. En análisis de varianza, mi variable dependiente va a ser la producción total y mis variables de clasificación van a ser bloque y tratamientos. Le doy a aceptar. Acá en esta parte, y lo voy a hacer por cuestiones prácticas porque así lo tenemos que ir haciendo siempre. Tenemos que guardar los residuos, los predichos y los residuos estudentizados, que son los que me van a servir a mí para poder hacer la validación de mis supuestos, que eso lo vamos a ver el siguiente día. Entonces le doy acá, no le marco más y le doy a aceptar y ahí automáticamente tenemos el análisis de varianza, jóvenes. ¿Sí? Se pueden dar cuenta, ya me da la sumatoria de cuadrados, los grados de libertad, los cuadrados medios, el valor de F, que sería en este caso F calculada, y tenemos el P-valor. ¿Qué significa el P-valor? Y es acá donde vamos a empezar a tener un poco de choque con la costumbre de los análisis de los valores que nosotros teníamos que obtener. Por ejemplo, esta F es la F que yo encuentro en la tabla. Tengo que irme a la tabla para poder encontrar cuál es mi F de tabla. Aquí no me da mi F de tabla. ¿Por qué? Porque yo tengo las tablas para poderlo identificar. Aquí lo que me da es una F calculada, que es el valor que yo voy a obtener. Entonces, en este caso, a mí, entonces, ¿qué hago yo para poder analizar? Lo que yo utilizo para poder hacer el análisis es el P-valor o el valor de probabilidad, que es este que tenemos acá. ¿Qué quiere decir eso? Que yo este valor lo tengo que comparar no contra una F tabulada, sino que lo tengo que comparar contra el nivel de significancia con el que yo esté trabajando. Como me estaban diciendo que yo trabajara al 10%, quiere decir que yo estoy trabajando con el 0.1 de significancia. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Modelo no lo veo, ¿verdad? Porque aquí me está hablando de un modelo de regresión. Pero me está diciendo que el bloque es 0.57. 0.57 es mayor o menor al nivel de significancia que es 0.1, jóvenes. ¿Pregunto? Mayor. Es mayor. En este caso, y acá es donde ya tenemos que empezar a hacer el análisis, cuando es mayor el valor, no hay significancia. Cuando el valor es menor, hay significancia. ¿Se recuerdan ustedes que con la F calculada versus la F tabulada era al revés? Su F calculada decía, si la F calculada es mayor a la F tabulada, hay significancia. Acá en el P-valor es al revés. Si mi P-valor o mi valor de probabilidad es mayor a mi nivel de significancia, no hay significancia.
Si mi p-valor es menor a mi nivel de significancia, hay significancia. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Y si nos vamos por el lado de la f tabulada, 0.75 es casi seguro que es menor a mi f calculado. Por lo tanto, no hay significancia. Y 2.34 es casi seguro que es mayor a mi nivel de significancia. Por lo tanto, hay significancia. Por el lado de la f, pero por el lado del p-valor es al revés. Repito, lo tengo que comparar contra el nivel de significancia con el que yo esté trabajando. Entonces 0.5731 es un valor menor al 0.1, que es el nivel de significancia trabajado, por lo tanto, no hay significancia. En el caso de los tratamientos, 0.0988 es mayor o es menor a 0.1. Pregunta. Menor. Ok, si es menor, ¿cuál sería la decisión? Hay significancia. Exactamente, hay significancia. Por lo tanto, si hay significancia, se rechaza la hipótesis nula, no se rechaza la hipótesis alternativa, la cual me dice que por lo menos una dieta es diferente. Por lo tanto, ahora yo puedo ir concluyendo de que no hay efecto bloque. Si se pueden dar cuenta acá, entonces yo pude haber utilizado un diseño de completamente al azar. Sí, no hay problema, pero eso me lo dice a mí el diseño, no lo estoy asumiendo. Entonces aquí ya de una vez me da el nivel de significancia. Recordemos que si nosotros no colocamos bien los valores, no me va a entender Infotab qué es lo que yo quiero que me haga. ¿Y cuál sería la recomendación entonces? Realizar una prueba múltiple de medias. Ahorita vamos a ver cómo hace la prueba múltiple de medias Infostat. ¿Cuál es el coeficiente de variación? Mire, de una vez me lo calcula, 18.54. ¿Es menor al nivel a lo permitido? Sí, es menor. Ahora bien, ahorita que veamos el cumplimiento de los supuestos, que eso va a ser después, obviamente, pues ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente Infostat nos ayuda un montón. Ahora bien, si acá me dice que sí hay significancia al 10%, entonces tengo que venir yo y me voy voy a regresar. Aquí le voy a dar OK, aceptar, porque le voy a pedir ahora que me haga comparaciones, ¿sí? Y acá en comparaciones le voy a pedir que me haga me determine las medias, en este caso, y me haga una prueba de Tukey. Miren, aquí está la prueba de Tukey, ¿eh? Le marco Tukey, le pongo a los tratamientos, aquí le digo en qué tipo de presentación quiero que me haga mi prueba múltiple de medias, si la quiero en orden ascendente o la quiero en orden descendente o en forma matricial. Como es producción, a mí me interesa en forma descendente, ¿verdad? O me interesa en forma ascendente. Descendente sería del mayor al menor y ascendente del menor al mayor. Entonces, en este caso, yo tengo que ver bien cuál es la variable de respuesta que yo estoy trabajando y yo voy a pedir que me lo haga en forma descendente para que me ponga primero los de mayor valor, ¿sí? Entonces, tengo descendente y acá veo el nivel de significancia, mis jóvenes. ¿Cómo? Ojo, esto va muy relacionado. Cuando el nivel de significancia, si yo utilizo el nivel de significancia del 10%, ahí hay significancia, al 5% no hay. Entonces, si yo le dejo acá al 5%, vean, lo vamos a dejar ahí, ¿qué me va a dar? Aquí me da de una vez la prueba de Tukey, miren. ¿Y qué me está diciendo acá? Jóvenes, si todos tienen la misma literal, ¿alguien me puede decir qué significa eso? Que todos son iguales. Que todos los tratamientos son iguales. Por lo tanto, ninguno es diferente. ¿Por qué? Porque estamos trabajando al 5%, pero a mí, arriba, si yo hubiera trabajado al 5%, que es 0.05, hubiera sido mayor, entonces no había significancia. Por lo tanto, va relacionado. Es lo que yo tengo que ver acá. Obviamente es al 10% que voy a encontrar esa diferencia. Que voy a poner al 10%, le voy a aceptar, y al 10% me da esto de la prueba de Tukey. Como una de las reglas es que me eliminan todas las primeras, las segundas partes, entonces aquí me está diciendo que estas 4 son iguales y la que es diferente es la última. Ahora bien,
Ojo, esta es la prueba de Tukey, pero no generalmente en las investigaciones que se hacen ya no se maneja mucho la prueba de Tukey. No quiere decir que no sea buena, claro que sí. Solo que ya se dan recomendaciones para evitar estos problemas de que se repitan literales. Entonces, utilizamos otro tipo de pruebas. Podremos utilizar DGC, ¿ven? Entonces DGC ya me da a mí este valor. Ahora díganme ustedes, esta es una prueba múltiple de medidas por medio de DGC. DGC es precisamente los apellidos de las personas que hicieron Infostat. Virrienzo, Guzmán y Casanoves, que serían los tres científicos que lo hicieron, que por cierto son latinos, son argentinos los tres. Y esa es una de las ventajas que tiene Infostat, que Infostat se revisa primero en español y después se pasa al inglés. Cuando otros programas primero se revisa en inglés y hasta el tiempo se pasa al español, ¿no? Entonces, en este caso, esa es la ventaja que nos da Infostat. ¿Alguien me puede decir qué conclusión les da a ustedes esta respuesta? Al ver las literales. Que las literales que están marcadas ahí son iguales. ¿Cuáles son iguales y cuáles no son iguales? En este caso. Que el tratamiento es diferente significativamente con el resto de los tratamientos. Exactamente, pero ¿cuál es el mejor o cuáles son los mejores? Se supone que es el tratamiento E. El tratamiento E, ¿por qué? Porque tiene la mayor media y es diferente a los demás. Por lo tanto, ese es el mejor. ¿Sí? Y si se pueden dar cuenta, a unos cuantos clics en unos cuantos minutos, ni minutos, ¿verdad? Solo depende de cómo ordene yo la información. Ya tengo mis resultados sin estar haciendo tanto a mano. Alguien va a decir y va a despotricarme, entonces, ¿por qué lo hicimos a mano si es esta herramienta? Sí, pero si ustedes no entienden ni lo mínimo, ni siquiera qué es una sumatoria de cuadrados, ni qué es un cuadrado medio, ni qué es un grado de libertad, de nada sirve que tengan la herramienta. Por eso es que se les explica a ustedes hacerlo primero a mano. Ahora bien, vamos a tomar los valores. Esto era cuando estamos hablando de totales. La otra variante que les había dicho era por promedio. Miren, pero es lo mismo. Acá lo único que se hizo es que se sacó el promedio de los valores. Y con el promedio se estaba trabajando. Entonces voy a copiar estos valores que son diferentes a los otros porque yo trabajé con promedios acá. Me voy a archivo, genero una nueva tabla. Le doy pegar incluyendo nombre de columnas, ¿verdad? Aquí es producción promedio, ¿verdad? Para que lo tengan. Aquí lo puedo cambiar, miren. Puedo darle doble clic y le voy a colocar producción promedio. Y le doy, ok, y ahí me lo cambié. Entonces aquí ya tengo el valor, tengo el dato. Nuevamente lo mismo, vean, la suma 25, me da el número de datos, perdón, 25, una suma, una media, una desviación estándar, un valor mínimo, un valor máximo, un percentil al 5%, un percentil al 95%. Y nuevamente el número de datos. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Si ustedes se recuerdan, me voy a estadísticas. En estadísticas, análisis de la varianza. En análisis de la varianza, yo sé que mi variable dependiente es la producción promedio. Bloque y tratamiento serían mis variables de clasificación. Le doy a aceptar. Acá nuevamente guardo residuos predichos y residuos estudentizados. Por favor, siempre y también los valores absolutos de los residuos. Trato de guardar todo esto. ¿Por qué? Porque esa información me va a servir después. Y acá tengo el valor. Si se pueden dar cuenta, los valores van a ser iguales. ¿Por qué? Porque pues, obviamente los promedios no variaban mucho entre los valores que teníamos. Pero si los promedios hubieran variado, o si hubiéramos tenido, digamos, más datos, ahí hubiera sido diferente el valor. Tenemos que el coeficiente de variación es 18.54. Acá los valores cambian, ¿verdad? Sabemos que sí hay significancia en el caso de los tratamientos. Ya lo habíamos visto anteriormente al 10%, obviamente. Y en el caso de los bloques, pues obviamente no hay significancia, por lo tanto se hubiera podido utilizar un diseño completamente al azar.
Entonces, en este caso, si yo me quiero ir, le doy control R para regresar. Con el control R a mí me regresa a esta parte. Aquí ya tengo metido, miren, residuos, predichos, residuos absolutos, predichos. Pero eso lo vamos a ver más, lo vamos a ver despacio en el siguiente día de clases. Aquí seguimos con lo mismo, no le voy a variar nada, le doy a aceptar. Aquí tenemos lo que necesito son las comparaciones se las quiero hacer a los tratamientos. Voy a hacer un toque y le doy a aceptar. Y aquí me da la situación que les había dicho del problema. Y en el caso de, vamos a repetir, control R, aceptar, vamos a hacer no un toque, sino que una comparación de GC sobre los tratamientos y me da el mismo resultado, ¿bien?, que el anterior. Y así es como se obtienen los valores. ¿Dudas, jóvenes? ¿Comentarios? Con el tema del examen. Aquí estamos terminando ya la resolución del examen. Y aparte de la resolución del examen, pues obviamente estoy aprovechando de explicarles cómo se utiliza Infostat. Que esto lo vamos a ver despacio, vamos a ver, no sé si el siguiente día de clase, lo más seguro es que empecemos a utilizar Infostat, que sería el día miércoles. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? ¿No? Ok. Voy a dejar de compartir entonces. No. Les quiero enseñar otra parte de Infostat, que es toda la demás información, aprovechando la información que tenemos. Entonces, miren, ustedes acá, si se pueden dar cuenta, cuando nosotros venimos, acá podemos aumentar la pantalla si queremos ver cuáles son todos los valores que tenemos, o por lo menos tener una visión mucho más amplia. Cuando nosotros le pedimos que guardaran lo que eran los residuos, miren, aquí tenemos el residuo, tenemos los residuos de producción promedio, tenemos los residuos absolutos, los predichos, ¿sí?, los residuos estudentizados. Entonces, acá, cuando yo quiero saber qué es un residuo, es algo bien sencillo. Si ustedes tienen su calculadora ahí, me pueden ayudar, por favor. A 375 le resto 372.08, ¿cuánto les da? 2.92. Es este valor, miren, que es el residuo. O sea que el valor predicho es lo que yo les estaba diciendo en aquella imagen, no sé si ustedes se recuerdan, que es lo que hace el ANDEVA, con análisis de varianza, es que a la dispersión de los puntos le realiza una, en este caso sería una regresión, ¿sí? Y esa regresión me va a dar a mí valores que yo voy a estimar con los datos que tengo. Pero si eso los comparo con los valores reales, me da diferencias. Y esas diferencias son los llamados residuos. Y esas diferencias deberían de tener una sumatoria de cero. No siempre es así, pero por lo menos cercano a cero. Entonces, ¿cómo obtengo esos valores? Es así. Al valor promedio o al valor, digamos, real que yo tengo, le voy a restar el valor proyectado y eso me va a dar un residuo. A 490 le resto yo 400.38, me da 89.32. A 320.50 le resto 417.68 y me da menos 97.18. O sea que aquí, como me puede dar valores negativos, me puede dar valores positivos. Ahora bien, ojo, la fórmula es valor real menos valor proyectado o valor predicho. Y ahí es donde me da valores positivos o negativos. Y cuando estoy hablando de residuos absolutos, son los mismos valores, solo que van a ser sin signo. Recordemos que lo absoluto es no tener signo, no es que sea signo positivo, ojo, es no tener signo, ¿sí? Y a los residuos estudentizados, pues eso ya va a depender de la transformación que se le hagan a los valores, pero no los vamos a utilizar nosotros. Teniendo esos valores acá, si se van aquí en archivos, pueden venir ustedes a agregar nueva tabla, pueden abrir una tabla que ya tengan guardada, pueden guardar esta tabla, ¿sí? Guardar tabla como, abrir datos de prueba, esto es muy importante aquí en datos de prueba, miren, le doy clic en abrir datos de prueba, y aquí tengo yo varios valores con los que yo puedo hacer análisis, miren. Tengo por ejemplo, esta base de datos de agua. ¿Para qué significa eso? Aquí en donde está esto, agregar descripción de la tabla. Bueno, aquí no tiene ninguna
ningún valor. Vamos a ver si lo logramos ver en otro. Abrir datos de prueba. Por ejemplo, bloques. ¿Sí? Y acá me tiene que dar una descripción, ¿no? Bloques, datos de un ensayo de diferentes zonas para evaluar el rendimiento de una forrajera con distintos aportes de nitrógeno en forma de urea. Las dosis de urea aprobadas fueron 0, que es el control, 75, 150, 225 y 300 kilogramos por hectárea. La descripción es: el bloque es igual a la zona, tratamiento dosis de urea en kilogramos por hectárea, rendimientos kilogramos de materia seca por hectárea. Aquí me da la información. Yo si quiero, por ejemplo, también, acá puedo venir y le doy clic, miren, y acá puedo agregarle una descripción. Podría colocarle yo datos del primer examen parcial de investigación, ¿sí? Y a esto yo le doy acá guardar, y con ese guardar ya se guarda esta descripción, y cuando yo guarde mi tabla quiere decir que me va a aparecer esa descripción. Y yo puedo hacer eso. Pero no, en este caso no lo vamos a hacer, ¿no? Y acá, como les había dicho, también en este tenemos los archivos, tenemos la edición, cortar, copiar, pegar. Yo también puedo pegar con nombre de columnas. Tengo datos, miren, aquí están los datos que yo puedo hacer. Puedo transformar datos, puedo crear variables auxiliares o dummies, fórmulas, buscar, y así sucesivamente. Categorizar, rellenar, llenar la tabla si quiero llenar, complementar hacia abajo, con secuencia, con uniforme, con normal, estándar. Puedo venir acá y tener resultados, que serían básicamente estos valores los que yo necesitaría tener. Tengo estadísticas, como son medidas de resumen, tablas de frecuencia, probabilidades y cuantiles, estimación de características poblacionales, análisis de varianza no paramétrica, cálculo de tamaño muestral, inferencia basada en una muestra, inferencia basada en dos muestras, análisis de la varianza, modelos lineales generalizados y mixtos, que es, digamos, ya hablar un poco de la estadística un poco más moderna. Tenemos la regresión lineal, regresión no lineal, modelos no lineales mixtos, la regresión Rich, los análisis de correlación, los modelos de ecuación estructural, que esto ya es trabajar con R, que R es otro mundo, que les digo que es, digamos, lo que deberíamos de estar ya utilizando, porque es un lenguaje de programación, me da los mismos valores, solo que ya yo le indico a la computadora qué es lo que tiene que hacer, mediante una instrucción que yo le tengo que dar, una instrucción en un lenguaje de programación. Datos categorizados, análisis multivariado, series de tiempo y suavizados y ajustes. Sí, tenemos gráficos, miren, aquí puedo hacer un gráfico de dispersión, puedo hacer un gráfico de puntos, un gráfico de barras, veamos un gráfico de barras. Si yo quiero venir de producción, veamos acá. Producción promedio. ¿Sí? Veamos a qué le hacemos ese gráfico de barras. Le pido ese valor, sí. Y aquí me da un gráfico, miren, que me dice en dónde es que están metidos, entre qué datos están metidos todos los valores. ¿Sí? Puedo venir y pedir, no sé, algún tipo de histograma, por ejemplo. Vamos a ver. Siempre la producción. Aquí me da el histograma, miren dónde están metidos los valores que yo tengo acá. Y así puedo ir viendo. Miren, esta herramienta tiene muchas cosas muy interesantes, todo tipo de gráficos que ustedes pueden hacer. Básicamente esos son ya las aplicaciones pueden ser control de calidad, aplicaciones didácticas, índices, análisis de micromatrices de ADN, ecofisiología, miren, curva de enfermedad, predicción genómica, análisis sensorial, estadística espacial. Aquí pueden ustedes hacer o bien aprovechar todo esto para poder hacer muchas cosas. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, jóvenes? Disculpen. En función de lo que llevamos hasta el momento. Esto solo es un acercamiento, por así decirlo, al tema de lo que es Infostat. El siguiente día de clase ya vamos a entrar de lleno con toda la información. ¿Sí?
Muy bien. Muy bien, jóvenes, ¿no tienen dudas con la clase del día de hoy? Bueno, que básicamente fue la resolución del examen. ¿No? Muy bien. Entonces, aquí lo dejamos por el día de hoy. Nos vemos el siguiente día de clases, que sería el día miércoles. Y ahí, por favor, les voy a pedir que ya tengan instalado Infostat. Yo creo que ese día ya vamos a comenzar a utilizarlo. Si no, pues de todos modos, ténganlo, por favor. Ya les había subido yo las diapositivas para poder instalar Infostat. Y ahorita, pues vamos a... ya después, en la siguiente clase, vamos a continuar con los temas. Yo en estos días, sin falta, les tengo sus notas para que ustedes las puedan, pues obviamente, revisar. ¿Sí? Estamos jóvenes, tengan muy buen día. Nos estamos viendo el siguiente día de clases. Bien, bien. Gracias. Gracias. Buen inicio de Bueno, semana. sí.